desarrollar, no sé en cuántos domingos vamos a ir desarrollando esto, pero hoy le quiero dar una semblanza, como normalmente lo hago cuando el Señor me permite iniciar una serie de mensajes. Pero me habló sobre los 7 de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia está inundada de 7? La numerología bíblica forma parte del estudio de la palabra de Dios, aunque lamentablemente a veces la maneja mal, por ejemplo, los judíos a través de la Cábala, porque ya mezclan numerología con esoterismos y con cosas raras, que hasta Madonna dice que es estudiante de la Cábala judía. Y usted se da cuenta qué tipo de mujer es esa, ¿verdad? Muy diabólica. Yo creo que van a decir todos amén, pero tal vez aquí hay fan de Madonna. Pero imagínese una persona así. Eso indica cómo lo bueno casi siempre se termina mezclando. Y entonces nosotros entendemos que el Señor nos revela acerca de la numerología. Yo parto del hecho de que si la Biblia dice que ni una tilde ni una coma van a pasar de la palabra, que hasta las tildes y las comas en los idiomas originales, que a veces no las vemos nosotros, indudablemente tienen una razón de ser. Yo he creído que la Biblia es completamente inspirada por Dios. Yo creo que usted también lo cree. Y aún aquellos que creen que la Biblia es inspirada por Dios, no siempre creen también que es inerrable. Son dos conceptos distintos. Hay muchos estudiosos que dicen que sí, la palabra del Señor es inspirada por Dios, pero no es inerrable. En otras palabras, dicen que el hombre participó para escribir la Biblia. Indudablemente, ser inerrable significa que cada palabra que nosotros leemos en la Escritura, por supuesto, independientemente de las traducciones, porque la palabra de Dios fue inspirada en el Antiguo Testamento en 2 idiomas antiguos, hebreo y arameo. Usted encuentra arameo en el libro de Daniel. Algunas porciones están en arameo. Y todo el Nuevo Testamento nos ha llegado a nosotros la traducción a nuestro español del griego koiné, no del griego clásico. El griego clásico lo usaron los filósofos griegos. Y hay diferencia entre ciertas palabras y ciertas interpretaciones, así que no es el griego clásico, sino que es el griego común. Koiné es común. El griego que hablaban el pueblo, la muchedumbre en los tiempos de Cristo. De tal manera que lo que fue inspirado fue en esos idiomas antiguos. Y obviamente en las traducciones, que hay tal vez más de 100 traducciones en el español hasta el momento, quizá más, hay diferencias. ¿Cuántos han encontrado diferencias? Por eso nuestro pastor, de una manera muy equilibrada, nos enseñó una pequeña frase, que la mejor versión no es la del 60, ni la antigua versión de Reina Valera de 1909, sino que la mejor versión son todas las versiones. Por eso en Elim, la mayoría de los que venimos de ese tiempo tenemos 25, 40 versiones de Biblias en físico, porque en los tiempos en los que empezamos a comprar Biblias, hoy me regalaron una Biblia anotada por Matthew Henry, que andaba detrás de esa Biblia, y Dios me bendice a mí, fíjese, y me regalan Biblias, aleluya. Entonces, en ese sentido, sigo ampliando mi colección. Indudablemente, en los tiempos modernos ya no se necesitan copias duras, le llaman, ¿verdad? Libros, de esos que a veces la esposa, cuando está enojada, agarra y le da en la cabeza al esposo su buen bibliazo, ¿verdad? Para ver si se compone, pero ni con el bibliazo se compone. Ahora todo es digital. Y existen programas donde hay hasta 100 versiones, 150 versiones, y que le permite a uno hacer una buena y en forma rápida
revisión de las versiones, y eso creo que nos ayuda un montón. Yo siempre me pongo a pensar que si el doctor estuviera vivo, nosotros le ayudaríamos mucho a hacer todo eso, ¿verdad? Porque antes había que bajar todos los libros y abrir un montón de Biblias, pero nos enseñó que la mejor de las versiones, la mejor versión son todas las versiones, porque no hay una versión 100% que no tenga alguna clase de error. Eso no significa que usted no vaya a tener confianza en la Biblia, porque por lo menos el 99.99% yo creo que podemos tener confianza. Y lo más lindo es que tenemos al Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, y Él nos da testimonio. ¿Por qué toda esta introducción? Porque al hablar de los 7 de Dios, vamos a tratar de definir un poquito algunos conceptos que hay muy amplios, pero quise traerle a usted esos conceptos. Y el número 7, los estudiosos dicen que comunica, número 7, la idea de perfección y plenitud. Así que cuando vamos a hablar de los 7 de Dios, que aparecen desde el primer libro y abundan de una manera enorme en el último libro, podríamos decir que el número 7 en el Apocalipsis es sumamente vasto. Y nosotros necesitamos saber por qué el Señor no usó otro número. Y de hecho, pues es muy apasionante toda la numerología, porque yo en lo personal cuando estudio la Biblia, cada vez que veo números, les pongo atención. Y le pregunto al Señor y cotejo y veo, porque hay mucho que aprender en esa numerología. Pero también es interesante que nos dicen que el significado bíblico del número 7 tiene una simbología marcada en la Biblia y significa aquello que es o llegará a ser perfecto y pleno. Nuevamente el concepto es muy parecido. 7 nos habla de plenitud, 7 nos habla de totalidad. Y bueno, yo le voy a dar una opinión personal. El último concepto que quiero compartir con ustedes, hay muchos, y yo lo que anhelo con estos temas, hermano amado, es que usted de una vez por todas se decida a estudiar la palabra. Abra la Biblia. Hágame la caridad de abrir la Biblia, no solo los domingos. Amén. Sino que yo me gozo porque veo aquí hermanos que escriben. Pero escribirá un 15%, los demás creen que tienen gran memoria, pero no la tienen. Especialmente si ya son como yo, que pasamos los 50 años y de ahí ya no vamos a pasar. Se nos olvidan las cosas. Entonces es bueno tomar notas. Yo le tomé muchas notas a mi pastor y ahí las tengo, libros, cuadernos que están casi sin pasta, pero ahí están guardados. Y cuando necesito voy a revisar qué fue lo que el Señor, por medio de mi pastor, me quiso enseñar, pero que ya lo tengo medio nubladón. Así que yo lo animo a usted a que lo haga, porque mire pues, aquí hay muchos estudiantes universitarios que cuando reciben sus clases seculares para lograr un objetivo académico, toman notas, ya sea digitales o manuscritas. Y es solamente para unos cuantos años mientras vivan en la tierra. Cuando ustedes los invitan a cursos, si son vendedores, cursos de esto, cursos de lo otro, ahí toman sus notas. Pero cuando vienen a oír la palabra que los va a llevar a la eternidad, la palabra que los va a transformar, la palabra que los va a cambiar, no toman notas. ¿Aló? Ese amén está muy... Entonces yo lo animo a que usted tenga hambre por la palabra. Si algo nos trasladó el hermano Otto a nosotros fue a que tuviéramos hambre por la palabra. Y esa hambre no se nos ha terminado. Yo a veces le digo a Yadi, yo quisiera pagar por tener tiempo para leer. Porque no siempre uno, aunque esté a tiempo completo, tiene el suficiente tiempo, pero por eso el ministro que es del altar, solo 2 cosas tiene que hacer. Lo dice Hechos 6. ¿Sabe usted cuáles son las cosas que tiene que hacer un ministro del? Solo la oración y la palabra. Pero en la realidad
un pastor local tiene que ver aspectos administrativos, y como ingeniero me toca estar supervisando construcciones y esto y lo otro, entonces me quita tiempo. Amén. Por eso necesito delegar que otros ministren y otros liberen y otros para que otros visiten. No es que no lo quiera hacer yo, sino que realmente tengo una función como ministro del altar muy definida en la palabra del Señor. Entonces, es importante que usted se dé cuenta que nos dice este último concepto, que el 7 es el número de la perfección. Otra vez está ahí implícito, generalmente con un énfasis espiritual. En hebreo la palabra 7 es Sheva o Shiva, a veces lo ponen con S, que viene de la raíz Sabah. La H no es muda en el hebreo, se pronuncia como J, sería Sabah, que quiere decir lleno o satisfecho, tener suficiente. Así que los tres conceptos de diferentes diccionarios nos indican a nosotros que el 7 es el número de la perfección. Por eso personalmente yo creo que 7 es el número de Dios, porque Él en su naturaleza es perfecto completamente. Él es pleno, Él lo llena todo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de 7, nos está hablando acerca de Dios, de su propia naturaleza. Pero lo lindo es que toda la Biblia, cuando nos menciona el 7, muchas veces nos enseña figuras tan especiales que nos van a recordar a partir de hoy que lo que el Señor empezó en tu vida lo va a perfeccionar, te va a llevar al 7. Dios nos quiere llevar a que experimentemos el número 7. No es casualidad que el triple 6 sea un número que, no sé si cuando a usted le sale 666, usted se persina. No, ya no, ¿verdad? O reprende. No sé qué hace usted cuando le sale un 666. ¿Le han salido a ustedes 666 algunas veces? Sí, ¿verdad? Y uno se pasa de largo. Es como todos los que no quisieron venir este viernes porque era viernes 13. Nosotros ya no dependemos de esas cosas, ¿verdad? Pero hay personas que no salen cuando cae viernes 13. Pero lo cierto es que el 7 es el número de Dios. ¿Y cuántos saben que nosotros salimos de Dios y a Dios vamos a volver? ¿Usted lo sabe con todo su corazón? Es que mire, hermano, todo lo que nosotros como hijos de Dios vivimos, si no tenemos claro hacia dónde vamos, es porque generalmente no sabemos de dónde venimos. Y si sabemos de dónde venimos, tenemos que estar claros que vamos a volver al lugar donde venimos. Aleluya. Así que nuestro espíritu salió de un 7 y va a volver a un 7. Solo que ya no solo con espíritu, sino que con alma y con cuerpo transformado, glorificado. Bueno, entonces avancemos un poquito más y vamos a ver algunos ejemplos. En la Biblia hay muchos ejemplos y usted, como le digo, lo que anhelo es que usted agarre su concordancia y busque todos los 7 y investigue y escriba y comparta con su familia acerca de los 7 de Dios, porque el 7 le va a hablar de la naturaleza de Dios, pero le va a hablar del proceso en el cual Dios nos quiere meter a nosotros. El 6 es número de hombre, ¿cuántos lo saben? Entonces nosotros, para alcanzar la perfección, tenemos que dejar de ser humanos. ¿Y en qué nos vamos a convertir, pastor? ¿En marcianos? No. Pero tenemos que dejar de pensar como humanos. Tenemos que dejar las costumbres de los humanos, las mañas de los humanos,
los complejos de los humanos. No sé si me estoy dando a entender. Espero no confundirlo, pero se pueden hacer preguntas. Acuérdese, noriega.sergio@gmail.com es mi correo y yo contesto. ¿Tiene usted dudas? Eso significa que todo el trabajo redentor del Señor es que usted y yo pasemos el 6, pero cuesta mucho. Por eso me recuerdo que en esa visión apocalíptica que tuvo el doctor Ríos, que ahora está a disposición suya, ¿verdad? Volver a oír. Uno de los peligros a los cuales iba a enfrentar la iglesia del final, y estamos nosotros viviendo eso, era el humanismo, que es la manifestación del 666. Humanismo. Hermanos amados, nosotros tenemos que dejar de servir en forma humanista en la iglesia. No podemos usar lo que se usa en las empresas. No podemos usar el conocimiento humanista, las experiencias humanistas que aprendemos precisamente como empresarios, como estudiantes, como profesionales, y traerlos y pretender meterlos en la iglesia, porque ese es un sincretismo, es una mezcla. Por eso hoy en día, recuerdo que cuando vivía en San Cristóbal, de repente apareció una gran pancarta de un ministro, que me reservo el nombre, con una gran imagen que decía que asistieran a su iglesia porque su iglesia era una empresa. Hermanos, discúlpenme, pero la iglesia, si lo vemos en el concepto bíblico, no es una empresa. Decía énfasis empresarial de la iglesia. Eso es un sincretismo. De hecho, mucha de la publicidad que se manejan hoy en los medios realmente se usa en una línea de publicidad humanista para atraer a las masas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque en ese vehículo donde él iba, ¿se acuerda? Se abrió un portón que decía misticismo. Por supuesto, es un falso misticismo, es un misticismo exagerado. No sé si hacer los huevos duros o los huevos revueltos. Señor, dime cómo los hago. Usted hágalos como a usted le gustan. No le pida al Señor que le diga cómo hacer los huevos. No sé si me doy a entender. Dios le vamos a hablar y le vamos a pedir guianza de cosas muy concretas y muy importantes. No le va a decir, Señor, me pongo la corbata azul o la roja. Póngase la que le va bien a su test. Amén. Entonces, esa puerta del del humanismo, que es 6, vamos a tener que superarla. Y es difícil porque indudablemente a nosotros desde que nacimos nos criaron como humanos. Ay, hermano, ¿y entonces qué somos? Pues somos extraterrenos, ¿verdad? No le voy a decir que somos alien porque usted se va a sentir raro. Pero no empezamos aquí. ¿Aló? No empezamos aquí. Si nuestro espíritu por fin pudiera recordar la vida preexistencial, no podríamos vivir muy fácilmente en la tierra. Seríamos unos esquizofrénicos con doble personalidad, recordando lo del pasado y lo del presente. ¿Cierto? Entonces, veamos algunos ejemplos. Para mí, el primero que le quiero transmitir se halla en el primer y segundo verso de la Biblia, en el Génesis, y obviamente en todo el capítulo. Yo solo se lo voy a resumir, algunos no le voy a poner ni los versos porque usted ya los conoce, si no búsquelos. Pero en Génesis vemos que el Señor transforma el caos. ¿Cómo dice el verso 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Cuántas millonadas de años pasarían entre el verso 1 y el verso 2? Porque ¿cuántos saben que lo que sale de la mano de Dios es 7, es perfecto? ¿Cierto?
Pero en el verso 2 inmediatamente dice, y la tierra, tenemos que entender la tierra que fue creada, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. A Dios no le gusta el desorden, hermano. Por eso un principio que me gusta a mí desarrollar en la congregación y en los aspectos que tienen que ver con el templo, la administración del templo, como casa de Dios, es que cuando la iglesia está desordenada es porque estamos nosotros desordenados por dentro. Cuando su casa de habitación está desordenada, cuando su cuarto está desordenado, es porque usted está desordenado adentro, porque el que está ordenado adentro no soporta el desorden afuera. ¿Aló? Parece que estoy tocando la tecla. Amén. Yo no le hablo de un orden fuera de control también. Pero yo cuando entro y veo que se limpió y hay piedras en el camino porque no se pudieron barrer, no me siento bien. Para mí eso tiene que estar barrido, tiene que estar ordenado, porque es la casa de Dios. Por eso cuando hay basura, cuando hay esto, cuando hay lo otro, trate usted de meditar en el principio que Dios es un Dios de orden. Entonces tuvo que haber habido un cataclismo, un juicio, que no es el tema, pero vemos que en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y ojo, y el Espíritu con E mayúscula. ¿Así lo tiene en su Biblia? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. Ahora note que había desorden, había tinieblas, todo lo que es contrario a Dios. Estaba vacío, no estaba lleno. Y 7 es llenura, plenitud, satisfacción completa. Entonces tuvo que haber habido una incursión de algún tipo que creó un juicio. Lo voy a dejar ahí. Pero el Señor usó para el tema 7 días para resolver el caos. Y cada uno de esos días, si nosotros los estudiáramos detenidamente, nos daríamos cuenta que son una figura de cómo nuestro caos personal, el Señor va a tomar 7 fases, 7 tiempos para devolvernos al orden, para restaurarnos, para volvernos plenos. Son 7 fases. Si habláramos de cada uno de esos días, ese sería el tema de hoy, pero hoy le quiero dar a usted un panorama. Algunos de ustedes han oído de eso hace muchos años y vale la pena que también desempolven sus enseñanzas, sus transcripciones, sus notas, tal vez sus temas en cassette. Entonces cada día nos puede hablar en figura de nuestra redención completa. Por lo menos el primer día, cuando dice sea la luz, equivale a nuestro nuevo nacimiento, donde otra vez se hizo la luz en nosotros. Dice que Dios es luz. Entonces cuando su espíritu tomó vida en el nuevo nacimiento, es como que el Señor hubiera dicho a su vida espiritual, sea la luz. Y usted recuerda que cuando se crea a Adán en el 6º día, note, no es casualidad que Adán, el género humano, fue hecho en el 6º día, número de hombre. Pero el Señor en el 7º día ya no obró nada, pero reposó. Si usted fuera adventista, agarraría ese verso para decir, ya ve, hay que reposar el sábado. La mayoría de cristianos dicen, no, el día de reposo, el 7º día no es el sábado, es el domingo. También están equivocados, porque nuestro reposo ahora es Cristo. Y desde que nuestro reposo, según Hebreos 4, se metió a nosotros, lunes debe ser reposo, martes debe ser reposo. Ay, hermano, entonces no debo de trabajar. Estamos hablando de un reposo interior, que cuando estás trabajando, estás dependiendo de Dios en lo que haces y no te va a resultar cargoso. Porque, hermano, mire pues,
El famoso negrito del batey. ¿Se recuerda usted de esa canción? En el mundo tal vez la cantaba cuando usted estaba trabajando, ¿verdad? Porque para el negrito del batey el trabajo es un enemigo. Pero no para los hijos de Dios. Si para usted lo que hace es cargoso, todavía usted está sudando. Porque la maldición para el hombre fue que con el sudor de su frente iba a poder comer. Pero ¿cuántos saben que Cristo llevó todas las maldiciones? Y dice que las clavó, el acta que nos era contraria, las clavó en la cruz del Calvario para que esas maldiciones ya no nos alcanzaran. Dice amén. Entonces yo tengo que entender que ser negrito del batey e hijo de Dios ya no concuerda. Puede ser que tú estés molesto con lo que haces porque sencillamente no te gusta. Pídele al Señor que te dé otro trabajo donde tú te realices. Acuérdate que el cristiano ahora dice que debe de servir como para el Señor. Y eso involucra tu trabajo secular. ¿Te gusta hacer pasteles? Pues ahí con harina en la nariz y esto y lo otro. Pues gózate haciendo pasteles. Eso sí, no te los comas porque te vas a engordar. Mejor véndelos. O lo que tú hagas, por sencillo o complicado que sea, que tú internamente, trabajado por Dios y sabiendo lo que la Biblia nos dice, podamos disfrutar de lo que nosotros hacemos. Entonces, hermano amado, fíjese que el Señor nos lleva a un reposo de 7 días. Porque el que está en Cristo debe reposar, hermano. Debe estar tranquilo. Debe estar confiado. Mire pues, en teoría nosotros no deberíamos de darle mucho trabajo a los médicos, a menos que sea por desgaste por la edad. Pero muchos andan con sus gastritis. ¿Por qué? ¿Por qué andan con su colon irritable? ¿Por qué andan con sus jaquecas? ¿Por qué andan con sus alergias? ¿Por qué la medicina y la farmacéutica mundial se ha hecho millonaria? Atendiendo también cristianos, porque muchas veces tenemos que reconocer que no tenemos paz. Salimos del culto afanados. Es que tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer los tamales. Para que no se enojen conmigo los hermanos, que los hago el 24, los voy a hacer el 15 en la tarde. Si les salen ricos, regáleme uno. Es que tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuándo. Andamos corriendo por todos lados. Dejemos de ser errantes como Caín. Aprendamos a reposar. ¿Cuántos caen muchas veces en la tiranía de lo urgente? ¿Ha oído usted eso? La tiranía de lo urgente es que todo es urgente. Y se vuelve un tirano de uno mismo. Y no se duerme bien. Y por eso vienen todos los problemas. Hagamos lo importante. Y lo importante, el Señor nos va a permitir saber qué es lo importante. A veces lo importante es que te quedes abrazando a tu hijo. ¿Me entiendes? A veces lo importante es que le dediques tiempo. Pero la tiranía de lo urgente hace que muchos padres de familia no estén cerca de sus hijos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Entonces, el número 7 que nosotros vemos desde el primer capítulo de la Biblia nos da a nosotros la esperanza de que desde que fue la luz en nosotros va a llegar el perfecto reposo. Porque, hermano amado, mire, ¿cómo va a ser estar en la presencia de Dios? Si Él es 7, ¿va usted a estar comiéndose las uñas delante del Señor? Tranquilo, hijo. ¿Cómo irá a ser? Yo creo que el solo hecho que estemos en su presencia nos va a calmar. Mire, de hecho, desde el momento en el que nosotros vayamos a ser levantados. Porque ¿usted ha pensado en eso o no?
¿Ha pensado en eso? ¿Lo ha soñado? Algunos sueñan, tienen sueños así. Mejor que tener sueños feos, ¿verdad? Pero el solo hecho que nosotros veamos cara a cara al Señor, ¿qué nos va a ministrar? Paz, reposo, tranquilidad. Se van a ir las enfermedades. Y es más que cuando nuestro cuerpo, incluso si fuimos al cementerio y se va a cumplir que los muertos en Cristo resucitarán primero, vamos a salir guapos. Hasta los feos van a ser, se van a ver bien. ¿O no? Yo digo que va a haber un aura. Bueno, si también eso le confunde, va a haber un resplandor, pues, como el de Moisés, que solamente estuvo con el Señor 40 días y resplandecía su rostro. Vamos a ser seres de luz. Vamos a volver a ser seres de luz. Y vamos a tener tal tranquilidad que yo creo que ni nos vamos a recordar de todas las vicisitudes, todos los problemas, todas las situaciones, las enfermedades, todos los traumas, todo lo que aquí en la tierra, que es un probatorio, vivimos, no nos vamos a recordar. Porque si nos recordáramos otra vez estaríamos. Entonces, el 7 que vemos acá va a traer un completo orden, una completa plenitud. Pero tenemos que avanzar otro poquito más. ¿Está conmigo? Me faltan 25 minutos. Ore para que se vayan rápido los que se quieren ir. Vemos en Jacob que no es casualidad que él trabaja 7 años. ¿Por qué no 6? Por Raquel. ¿Se acuerda? Que era la que él amaba. Y 7 años por Lea. Su suegro le pidió eso. Pero yo creo que ahí el Señor otra vez pone el 7. ¿Y sabe usted que Raquel, a quién representa Raquel? A Israel. O sea que Jacob tipo de Cristo. Raquel es tipo de Israel. Y Lea la visca. Otras versiones dicen que tenía los ojos hermosos. Bueno, no sé si los tenía hermosos o era visca, pero lo cierto es que Lea tipifica a los gentiles, tipifica a la iglesia novia. Lea la despreciada, porque nosotros no éramos pueblo. Comparados con Israel no éramos importantes. Dice que no teníamos promesas. Un pueblo que no era pueblo, debido a que el que era pueblo no recibió al Señor, ahora nos llaman pueblos, ahora nos dan promesas, ahora nos hacen parte del olivo natural. Pero no es casualidad que haya trabajado 7 años, porque lo que está diciendo es que tuvo que trabajar Jacob, entiéndase Cristo. Oseas 12:2 dice que él se hizo pastor. Dice, Jacob se hizo pastor. ¿Para qué? Para encontrar esposa. Y Jacob ahí tipifica a Cristo. El Señor vino a la tierra buscando esposa. Y todos los que estamos aquí somos candidatos a ser esposa del Cordero si seguimos las instrucciones bíblicas. Y para seguir las instrucciones bíblicas, usted y yo tenemos que entender que no nos podemos quedar ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, sino tenemos que ser 7. Por eso es que dice que nosotros vamos a alcanzar la plenitud de Cristo. Vamos a ser 7. El 7 nos va a alcanzar, y cuando nosotros alcanzamos el 7 va a hacerse realidad el 8, que es el reinicio, porque cuando lleguemos con el Padre va a reiniciar algo, un ciclo que para nosotros no se va a terminar nunca porque va a ser eterno. Entonces, acuérdese usted que él amaba a Raquel y trabajó duro por Raquel, pero no se la dieron. Así como Israel, cuando él vino, si él
si Israel hubiera recibido al Señor, yo no sé qué hubiera sido de nosotros, pero algún plan hubiera tenido que tener el Señor. Pero note que le dieron a Lea. Eso significa que primero va a haber boda con nosotros los gentiles. Y después se va a tratar con Israel. Ahora, déjeme recordar algo que el hermano Otto nos decía y que tiene que ver con la escatología que muchos de ustedes ya completaron en el discipulado. ¿Cuántos estuvieron asistiendo a sus discipulados para oír escatología? ¡Qué poquitos! ¿Y los demás? Pero, ¿cuántos años, si el Señor vino a la tierra, se humanó, tomó cuerpo, encarnó? ¿Me están oyendo bien allá atrás? ¿Se oye bien? Gloria a Dios. ¿No? ¿No se oye aquí? ¿De este lado se oye más o menos? Bueno, tenemos que orar para ver cómo mejoramos el sonido. No sé si me ayudan ahí, tal vez subiendo un poquito el volumen, hermano Freddy. Y no sé si esta bocina que está dirigida hacia ustedes está encendida. Habría que chequear, ¿verdad? Si está encendida o no. Pero es bien importante que usted escuche. Cuando usted no oiga, haga señas. Porque lo más importante es oír la palabra del Señor. Pero volvemos a la carga. ¿Cuántos años vino el Señor? Y sirvió en la tierra en su ministerio terrenal. ¿Cuántos? No, ¿cuántos años sirvió? 3 años y medio. Pero en la figura deben ser 7. Entonces faltan 3 años y medio. Entonces le dijeron al hermano Otto: eso yo solo se lo recuerdo, no se lo impongo, pero mediten eso. Puede volverse su verdad. Le dijeron: 3 años y medio no es un número completo. Porque ¿cuál es el número completo? El 7. Entonces de ahí él vio que el Señor, en lo que él llamó la pretribulación, va a trabajar 3 años y medio para preparar a su novia. Yo no sé cuándo empezó la pretribulación, puede ser que haya empezado. De alguna manera nosotros deberíamos de tener testimonio. Imagínese usted que hay discípulos del hermano Otto que dicen, lo acaban de decir así con todas las redes, y yo sospecho que usted lo oye. Y si lo oye, lo van a confundir. Porque un pastor le hizo una pregunta a este hermano hace unos cuantos días y le dijo: ¿en qué sello estamos? Esa fue la pregunta. Y él dijo: ya pasamos el 7º sello, estamos en la 3ª trompeta, dijo. Así, tranquilito. Entonces de repente usted ya cree lo mismo. Porque a veces los medios llegan y dicen: sí pues. Pero yo le tuve que decir a ese ministro, a puerta cerrada, hacerle la pregunta, hace unos cuantos años: ¿por qué decís que el 7º sello ya se abrió? Y no me supo dar una explicación muy buena. Mire pues, présteme su agua, hermana, no me la voy a tomar. Pero para explicar, porque le gusta explicar cosas no tanto con versos bíblicos. Dijo: el 7º sello ya se abrió como yo estoy abriendo esta botella, pero todavía no me he tomado el contenido, dice. Parece un argumento aparentemente sólido. O sea, el 7º sello ya se abrió, pero todavía no se ha consumado. Ese es el argumento. Ahora, hermano amado, lo más llamativo es que dice que el primer sello se empezó a abrir en 1918, hace 100 años. Hoy hay muchas interpretaciones antojadizas. ¿Usted cree que el Señor va a venir? Si entendemos bien por qué se abren los sellos, porque los sellos se abren. Acuérdese que los rollos, los libros eran rollos que estaban enrollados, por eso eran rollos. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y le pusieron 7 sellos.
para que no se abriera el rollo. Pero adentro, como no se encontró a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que fuera digno para abrirlo, solo al Cordero, que es Cristo. ¿Qué tiene el rollo? Tiene la propiedad de la tierra, porque Él es el heredero. Entonces los sellos, cuando se empiecen a abrir, aunque en ese concepto, porque el rollo es circular, cilíndrico, se van abriendo paulatinamente, no creo yo que se va a llevar 100 años para abrirse, cuando ya Dios estableció un juicio. Lo va a hacer pronto. Entonces, que la Primera Guerra Mundial define la apertura de los sellos. Otro discípulo del doctor también está diciendo lo mismo, hermano. Yo me asusto, porque en su afán de tener nueva revelación, entre comillas, están dejando algo que es sólido en la palabra. Entonces yo le pregunté, ¿por qué decís eso? Y lo dejé hablar, porque a mí me gusta dejar hablar a la gente. Después viene la espada. Porque si ya se abrió el séptimo sello, le dije, ya no tenemos intercesión en la tierra. Lea usted su Biblia. Y si ya no hubiera intercesión en la tierra, ya nos quedamos. Por otro lado, explíqueme usted, ¿cómo hago yo para aceptar que el cuarto sello ya se abrió? Si el cuarto sello mata a la cuarta parte de la tierra. Y tengo que entender que si todavía no se ha cumplido a totalidad ese cuarto sello, tiene que entenderse en función de la cantidad de personas que actualmente viven en la tierra, que son más de 7.500 millones. Entonces el cuarto sello tiene que matar 1.700 millones de personas. Por favor, ni siquiera juntando todas las guerras que han habido en la historia humana, que se han registrado, pueden completar ese número de personas. Entonces que no me vengan a decir esas cosas. Entonces el punto sale, ¿por qué? Porque no estamos enseñando escatología ahorita, sino que el 7 de Dios, pero está íntimamente vinculado con la escatología. Por eso son 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 truenos. ¿Sí? Y el 7, yo me asusto y por eso creo que fue el Señor y no mi mente la que me dijo, habla de los 7. De mi número 7. Y lo que quiero yo es que usted entienda que el 7 vamos a tener que amarlo, porque vamos a ser 7 para poder disfrutar del 8. Pero mire pues, espero no estar hablando en clave, pero a veces hablo yo en clave y ya me la agarré. Gracias, hermana Chusita, gloria a Dios. Pero mire pues, vienen, si no ya están vigentes, 3 años y medio de pre-tribulación. Pero hay que estudiarlo. Ejemplo 3. ¿Cuántos se recuerdan de los sueños de José? Qué casualidad que no soñó con 5 vacas gordas. ¿Verdad que a estas alturas usted está entendiendo que no es casualidad que soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas? Pero no lo soñó él, ¿verdad? Fue el faraón que fue el que soñó, pero él interpretó. Y le dijo, esas 7 vacas gordas son 7 años de gran prosperidad en Egipto. Y las 7 vacas flacas son 7 años de una enorme escasez. Y usted conoce muy bien lo que dice el Génesis. Pero ¿de qué nos habla eso a nosotros? Ese 7, ¿de qué nos habla? Nos habla de la semana 70 de Daniel, que no es casualidad que sea 70 múltiplo de 7. Y esas semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel, cada una de esas semanas son 7 años. Y ya pasaron las 69 semanas y se abrió un paréntesis que ya lleva casi 2000 años. Lea Daniel, si yo lo que quiero es que usted lea.
¿Aló? ¿Cuántos van a leer en este tiempo de descanso? No se ponga a leer, no se ponga a ver todas las películas de Santa Claus, hombre. Ay, es que tan bonito Santa Claus. Como no tengo nada que hacer, me voy a echar la maratón Guadalupe Reyes. Así la ponen ustedes en la tele. Desde el 12 de diciembre ver películas hasta el 6 de enero usted. Mejor lea la palabra, estúdiela, porque ahora tiene un poco más de tiempo. Y así si lee la palabra, cuando lo llamen a comer tamales, no se va a comer 3, sino es el mejor otro día. Y no va a venir hermoso en enero. Puro oso. Tipo de la semana 70 de Daniel. Las 7 vacas flacas. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están las gordas? ¿Por qué no quiere gordas? Porque en Egipto se cumplió las gordas. Tenemos que estar expectantes, porque nuevamente hay una figura que nos indica a nosotros. Pero yo lo que quiero ver es que usted vea conmigo es cómo se mete el 7. 7. Indudablemente nos habla de la plenitud de prosperidad como la plenitud de la escasez. Por eso no nos metamos a las vacas flacas, no nos metamos a esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Porque yo sí le tengo que decir algo, de usted depende, en forma individual. Si usted se va, usted se queda. No me venga a decir es que ese esposo que tengo, usted qué carnalote. Si es carnal, usted póngase las pilas, hermana amada, interceda por él, ore por él. Pero si no camina, mire, yo he visto algo en relación a familias. Cuando uno de los cónyuges está continuamente molestando la vida espiritual y la vida espiritual del otro cónyuge, es decir, un carnal con un espiritual, ¿sabe qué hace Dios? Es que Dios es práctico, lo corta. Ishkamik. Y sea ella o sea él, los libera. Ay. Yo no sé si aquí hay hermanas diaconisas de los tiempos del IMSS Central que oyeron esa experiencia de una hermana que en esos tiempos iba a los montes a orar, porque era fácil ir a los montes, no secuestraban, no asaltaban, y se iban a los montes, pero se iban por días a orar. Y esa hermana muy espiritual, pero con un esposo. Por eso, jovencitas, no se les ocurra casarse en yugo desigual, hombre. Miren que se los estamos diciendo a tiempo. Es que ya me dejó el tren. ¿Quién dice? ¿Quién establece la edad? ¿Quién? Si Dios tiene para ti lo mejor. Entonces no te desesperes, porque aunque sea con este pelón me caso, dice. Y no les importa a última hora porque se desesperan. Dios tiene lo que es para ti, varón. Porque eso después complica el matrimonio, la familia, el desarrollo espiritual. El dar 7 tiene que ver mucho con quién te vas a casar. Si es un humanista, te va a hacer la vida imposible. Bueno, pero yo me meto en muchos temas que solo los toco, pero vuelvo al punto. Depende de nosotros. Esa hermana se fue a orar. Él era un bandido que la traicionaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ella orando, le dijeron que no iba a poder enterrar a su esposo. Cabal se fue a orar. El bandido le dio un infarto teniendo relaciones con su amante. Y no la encontraron porque no sabían a dónde se había ido a orar. Y se cumplió la palabra que no lo iba a enterrar. Tremendo, ¿no? Es que por eso nosotros tenemos que poner las barbas en remojo. Y si no tenemos barba, que nos salgan y las metemos en remojo. Porque Dios conoce
Si tú estás estorbando a tu cónyuge, ten cuidado. Que las esposas no sean de aquellas que dicen: ay, es que solo iglesia sos. Iglesia, 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 iglesia. Culto, 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 culto. ¿Y qué tal si él tiene un llamado? Y tú te vas a poner frente a Dios para detener el llamado. Yo recuerdo que mi mamá, que la amé tanto, ella no entendía por qué yo servía tanto en la iglesia como joven. Me decía: sos fanático, me decía. No sé si alguno de los jóvenes les dicen eso. No, hoy son fanáticos de otras cosas. Hasta que ella entendió que yo tenía un llamado. Recuerdo personas que lo que menos querían era que su esposo fuera ministro. Y a veces es tremendo porque el Señor las deja solas. Se lleva a sus esposos. ¿Qué será que cuando hablamos de familia y cosas prácticas usted como que sí entiende, verdad? Y se queda así quietecito. Aquí me falta una hermana o un hermano que diga: habla, padre, para que yo le conteste si ya está hablando, hombre. Otro ejemplo, y vamos terminando casi. En Éxodo vemos a las 7 hijas de Jetro. No fueron 5, no fueron 8. Qué casualidad que 7 hijas de Jetro. Fíjese que yo a mi papá ahora le digo Jetro, porque mi papá tiene 7 hijas y solo 2 varones. Así que es puro Jetro. De donde el Señor toma esposa para Moisés. ¿Se acuerda usted de eso? Séfora era su nombre. Era gentil. Sacerdote de Madián era Jetro. Tipo de la novia esposa. Entonces, hermano, esa figura está muy clara. De 7 de la plenitud de la familia de Dios, Él saca una. Vivamos de tal manera que seamos como la Séfora, la Cusita. ¿Se acuerda que la Cusita era discriminada por sus cuñados? Pero qué tremendo, ¿verdad? Pero la Cusita tenía costumbres raras y no quería circuncidar a su hijo. ¿Se acuerda? Y Dios es tremendo. Levantó a Moisés para que fuera un hombre preparado 40 años en todo el conocimiento de Egipto, 40 años en el desierto. Tenía 80 años preparado por Dios, pero el Señor lo iba a matar en una noche en una posada. Porque eso quiere decir que Dios puede hacer como Él quiera. Y cuando lo iba a matar a Moisés, porque la esposa no se sujetaba, aló. Sigue hablando, padre. Las veo muy quietas, hermanas. Como que no es con ustedes. La iba a dejar viuda. Y entendió. Y agarró un cuchillo. ¡Juas! Hasta con ganas lo haber hecho con Gerson. El otro, ¡ah! Yo le ejemplifico un poco la Biblia para que usted despierte un poco. Le haber dolido al pobre patojo. Pero lo más tremendo es que estaba brava. Es que fíjese que la Biblia no guarda secretos. Presenta a los humanos como somos. Por eso no seamos hipócritas. Si usted está enojado, muestre su enojo. No se ponga la careta. Sea como usted es. Porque Dios lo conoce como es usted. Y agarró el prepucio de su hijo y dice que se lo tiró a Moisés. Y le dijo: esposo de sangre me eres tú. Porque se dio cuenta que tuvo que obedecer a Dios. Entonces tengamos cuidado, hermanas. Y tengamos cuidado nosotros los varones, de no estorbar la vida espiritual, el desarrollo espiritual de nuestra familia, porque nos lo van a demandar. Aleluya. Sigo.
Número 5. Fíjese que en el libro de Levítico vemos 7 rociamientos de este lado del velo y del otro lado del velo, que son un misterio. Porque acuérdese que el velo nos habla que el que cruza el velo es porque ya se fue con el Señor. ¿Sí? No le voy a explicar mucho porque no hay tiempo. Pero agarraba sangre y de este lado del velo 7 veces y del otro lado del velo otras 7 veces. ¿De qué nos hablan los 7 rociamientos? Bueno, casi ya no hay libros de la Ruta de los Celestes, pero vamos a hacer otro tiraje para que todos los que no lo han leído lo lean. Y ahí explicamos detalladamente cuáles son los 7 rociamientos. Pero empieza con el nuevo nacimiento, primer rociamiento que tenemos que recibir. Segundo rociamiento, bautismo en agua. Por eso, cuando tú llegas a Cristo, te tienes que bautizar rápido. Segundo rociamiento. Tercero, bautismo con Espíritu Santo. Por eso, si no tienes bautismo con Espíritu Santo, debes anhelarlo. Vengan los ayunos. Busca, anhela. Cuarto rociamiento, consagración. Quinto rociamiento, santificación, porque el que se consagra, Dios lo santifica. Sexto rociamiento, cuerpo de exaltación. Séptimo rociamiento, glorificación. Por eso el 7, cuando lleguemos al 7, vamos a estar hechos, hermano. Pero no nos saltemos las cosas. Si a usted le falta algo, por favor, hágalo. No espere mucho tiempo, porque el que se va sin bautismo de agua, está complicada la cosa. Si tú te conviertes, naces de nuevo, pero no te bautizas en agua, puedes tener tropiezos del otro lado. Si tú no eres bautizado con el Espíritu Santo, no tienes vida victoriosa, aunque te veas tan bonito aquí. Tu vida es muy carnal. Y si no estás bautizado por el Espíritu Santo, no fluyen los dones. Y si no fluyen los dones, no fluyen los frutos, no te puedes consagrar porque hay mucha carne. Aló. Y así sucesivamente. Entonces, ese número 7, claro, la pregunta del millón es: hermano Otto, le decían a cada rato, ¿cuáles son los rociamientos del otro lado del velo? Nunca lo dijo. Pero si hay de este lado, la figura muestra que habían del otro lado. Estúdielo en casa. Yo lo que quiero es que usted tenga hambre. Eso nos habla Levítico 16:14. Algunos versos se los doy como pistas porque hay cosas que cuesta encontrar. Sexto, en el libro de Josué, ¿se acuerda que se conquistó Jericó? Era la ciudad más fuerte. Los historiadores dicen que era como de 2 metros o más de ancho los muros de Jericó y altas las murallas. Y acuérdese, todo eso tipifica que nosotros muchas veces, hermano, encontramos tropiezos en Canaán. ¿Cuántos quieren estar en Canaán? Pati, ¿usted quiere estar en Canaán? Porque no la vi muy convencida. ¿Usted quiere estar en Canaán, Pati? Por eso se quedó pensando. No es automática. Pero queremos estar en Canaán, pero hay gigantes, hay murallas, hay batallas. El que entró a Canaán por 40 años no sembraba, comía del maná, vivía de grolis, dicen los muchachos, de gratis. Pero cuando entraron a Canaán tuvieron que sembrar y cosechar, tuvieron que trabajar la tierra. Pero Dios nos quiere en Canaán, pero había que conquistar. Y Josué es tipo del Espíritu Santo. Por eso, si nosotros no cruzamos el río Jordán, hermano, estamos dando vueltas en el desierto por 40 años. Y ahí se quedaron postrados todos los que no agradaron a Dios. Se abre el río Jordán, bautismo con Espíritu Santo, y empiezan las batallas. Por eso una persona ungida, cuando percibe que viene un demonio, adentro empieza un proceso, ¿verdad?
y toma autoridad y no tiene mello, no tiene miedo. Inmediatamente reprende, toma autoridad y pelea la buena batalla de la fe porque está ungido. Dice amén. No podemos evadir eso. Entonces, ¿qué estrategia más rara la de Dios, verdad? Pero les dio la estrategia del 7. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la estrategia? 7 sacerdotes, 7 trompetas. Ay, hermano, es que hermanos de la alabanza tienen que entender que cuando están aquí se está peleando una batalla espiritual. Porque las 7 trompetas como instrumentos musicales tenían una razón. ¿Hoy no vino Gilmer? ¿Cómo les doy color a los que no vienen, verdad? Pero lo menciono porque a él le gusta tocar el shofar, porque las trompetas no eran las de metal, eran cuernos de carnero. ¿Y cuántos perciben que cuando se toca aquí el shofar hay algo especial? ¿Lo sienten? ¿Lo han percibido? Sí. Entonces eran 7 sacerdotes con 7 shofares. Y la estrategia era 7 días. Los primeros 6 días, una vuelta a todo Jericó. Haber sido grande la ciudad. Y era toda una procesión, ¿verdad? De ahí habían sacado las procesiones. Y iban ahí tocando trompeta. Pero el 7º día, que era la plenitud, es que quiero que usted entienda lo que yo le quiero transmitir, hermano. Le dijeron, no una, 7. En el día 7, 7 vueltas. Y de ahí salió aquel canto: los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Ore a Dios, gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Tienes que botar los muros de tu Jericó, recibiendo la estrategia de Dios, aunque te parezca una locura. Yo me recuerdo las locuras que hemos hecho aquí en Betel, hermano. Hoy he estado muy tranquilo yo, pero hemos rodeado la carpa cuando teníamos la carpa 7 veces. Hemos rodeado todo este terreno 7 veces. Algunos es la última vez que vienen porque si estos locos. Pero ¿no será que tienes que rodear la cama de tu hijo que anda en pecado 7 veces? Yo no te voy a dar una receta de cocina, que sea el Espíritu Santo el que te hable. Pero a veces hay que actuar bajo la guianza del Espíritu. Y yo creo que hay un secreto muy importante en el 7, hermano. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 vueltas, y el Jericó cayó. ¿No será que a alguno le puede dar el rema? ¿Por qué rema? No vamos a hacer doctrina sobre remas. Alguno le va a decir, ora 7 días. Tal vez a otro, ayuna 7 días. No sé. Pero a veces el Espíritu te quiere mostrar, porque el 7 es plenitud. Confía en mí 7 veces. Espera en mí 7 veces. Lo que significa el 7. Que a estas alturas del partido usted sabe que no necesariamente es tan matemático, porque habla de la plenitud de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Se acuerda de las 7 zambuidas de Naamán el sirio? También se relaciona con los 7 rociamientos de este lado del velo. La lepra es tipo del pecado. Y discúlpeme, hermano amado, pero todos los que estamos aquí todavía estamos leprosos, porque todavía no hemos llegado a la 7ª zambuida. Naamán el sirio era un general orgulloso.
No hay ahí en Siria el río Renfán y el río no sé qué, con aguas cristalinas, y este profeta bandido, de ese su Dios, dice que yo me tengo que zambullir en el sucio Jordán. Hermanos amados, nos están bajando de la moto. Mire, yo le voy a decir algo, espero que no se enoje. Pero todos los que venimos del IM nos bajaron de la moto. Nos hicieron tragar polvo. Porque éramos creídos. Aló. Mirábamos a los otros cristianos por sobre el hombro. Yo, como venía de la tradición evangélica, a veces me decían: ¿y creciste pues? Era difícil estar en el IM. Claro, había un avivamiento enorme. ¿Sí? No era salsa a los tacos, había salsa y había tacos. ¿Pero qué vería Dios? ¿Qué miraría Dios en nosotros? ¿Orgullo? ¿De dónde es? De Elim. Todos se quedaron quietos. Ahora lo que dicen de nosotros: ¿de dónde sos? De Elim. Eliminados, dicen. Así le dicen a uno. Hay países y hay pueblos en Guatemala que Elim es mala palabra por todo lo que ha sucedido. Pero yo no hablo de la organización ni del nombre, hablo de la visión de Dios, porque para mí Elim es una visión de Dios. ¿Y sabe dónde está Elim? Donde haya gobierno de la palabra, tipo de las 12 fuentes de agua, porque 12 es número de gobierno. Donde gobierna la palabra, ahí es Elim. Entonces usted tiene que saber si usted está en Elim, si la palabra lo está gobernando o lo está gobernando la mujer. Miro para otro lado. Para que no me digan que estoy viendo a alguien. No, tranquilo. Y donde estén 70 palmeras, tipo de los ministros que como palmeras no se doblegan ante los terremotos doctrinales. Tocan en la tierra de los terremotos, los vientos de doctrinas, pero se levantan otra vez. Y son palmeras datileras, dan de comer. Eso es Elim. Entonces, las 7 zambullidas de Naamán, dice que cuando salió en la 7ª, ya no había lepra, tipo de la glorificación. Y su piel era como piel de un niño recién nacido, tan lindas que son las tersas las pieles de los bebés. Se va el pecado. Por eso necesitamos el 7. Pero ahorita solo se lo leo porque ya nos vamos, ya le vi la cara de que tiene hambre. Qué casualidad que también 7 veces el criado de Elías, Giesi, subió. ¿Se acuerda que por 3 años no había llovido en Israel? A ver el mar, porque le decía: sube. A ver, costado subir a una parte alta para ver si veía una pequeña nube. Y se acuerda que lo que vio fue una nube como del tamaño de un puño. ¿Se acuerda? Y cuando la vio, hasta la 7ª vez que la vio, dijo Elías: está hecho. Y le dijo al rey Acab: vete, porque grande lluvia viene. Hermanos amados, el 7 es para creerle a Dios. Es para tener fe. Que aunque tú veas una manita chiquitita, una pequeña señal de lo que tú le estás pidiendo a Dios, tienes que tener la fe de que viene grande lluvia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para los que quieren leer eso, está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, 43 y 45. Y ahí nos quedamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho por estudiar del número 7, porque solo lo vimos así muy rapidito. Pero ¿cuántos lo quieren estudiar? Pero cuando lo estudien, aplíquenlo por medio del Espíritu. Claro, no va a interpretar: necesito 7 hombres, como la samaritana. No lo va a interpretar de esa manera. Porque para todo hay en la viña, ¿verdad?
Porque la samaritana se había casado con 5, con el que estaba era el número 6, pero ya no se casó y le estaba haciendo ojitos al 7. Pero ese 7, que también ahí está el 7, era Cristo, el único que la sació, el único que la bendijo, el único que la llenó fue Jesús, porque Él es nuestro 7. Póngase de pie. Aleluya. Parece que en los 7 de Dios hay mucha bendición. Yo no sé en qué número vamos. No sé en qué número estás. ¿Estás en 3? ¿Acabas de empezar la carrera cristiana y estás en 1? La administración de esta mañana es que no importa dónde estemos hoy, tenemos que salir de aquí con la esperanza, porque este es un mensaje esperanzador, que lo que el Señor empezó lo va a completar para llevarnos al 7. Cierra tus ojitos. Y la invitación es para aquel que siente que está estancado, que ya no caminó ni para atrás ni para adelante. Yo lo invito a que venga, sea joven, niño, señorita, adulto. Cuando nosotros estamos en familia, porque esto debe ser una familia, no debemos pensar mal del que pasa, porque todos deberíamos de pasar, si fuéramos honestos, y si nos quitáramos el prejuicio de pensar que Dios solamente ahí en nuestra silla es suficiente. Muchos pelean la batalla. Muchos pelean la batalla de salir de sus asientos. Pero ninguno de los que pasen aquí debe ser objeto de crítica en ningún momento. Creo que los que pasan al frente son valientes. La invitación muy directa es: ¿estás estancado? ¿Te detuviste? ¿Quieres pasar de fase pero no puedes? ¿Hace tiempo que no percibes la presencia de Dios? ¿Anhelas algo más pero no lo consigues? ¿Estás batallando mucho contra el pecado en todas sus formas? Tu decisión de venir al altar puede ganar la batalla en un 50% porque te decidiste a venir. El resto lo va a hacer Dios. Oh, Rabashabarakanda. Señor, el plan para cada uno de los que estamos aquí no es ni 3.5, ni 4, ni 5, ni 6. Tu propósito es 7. Plenitud, totalidad, satisfacción, llenura completa. Es que seamos como tú, ser conformados a la imagen del Hijo en su totalidad. Y yo te doy gracias, Señor, porque ese es tu plan, tu amoroso plan, que va a poder ser realidad a través de la gracia. No merecemos eso, pero tú lo vas a hacer realidad porque ya pagaste el precio. Por eso yo te pido que cada uno de los que ha venido al altar, que tú conoces su necesidad, conoces su vida, hasta los más pequeños detalles tú los conoces. Y en este momento tú estás oyendo lo que cada uno en lo personal te está diciendo. Y yo te pido que seas propicio a esa necesidad.
que sus batallas, que son difíciles para cada uno de ellos, a veces parecen imposibles, como esas murallas de Jericó que a los israelitas les deben haber parecido inexpugnables. Pero tú les hablaste de una estrategia, y lo único que ellos necesitaron fue hacerla, creerla, obedecerla, aunque no la entendieran. Hay cosas que no entendemos, pero que debemos de obedecerlas. Más adelante quizá nos explique. Pero tú que estás aquí en esas batallas, yo te quiero decir que no hay muralla tan alta que Dios no pueda botar. No hay enfermedad cuyo diagnóstico te ha marcado que el Señor no pueda cambiar ese diagnóstico. No hay deuda que no puedas pagar. No existe para Dios cosas que no pueda hacer por ti si tú te dejas. Por eso quizás estás esta mañana aquí exclusivamente para rendirte y decirle: Señor, yo ya no puedo. He luchado, me he esforzado, he hecho muchas cosas, Señor, ya me cansé. Sé honesto y díselo. Pero aquí estoy, porque yo quiero un 7 para mi vida. Yo quiero un 7 para mi matrimonio. Yo quiero un 7 para mi empresa. Yo quiero un 7 para mi trabajo, para mi familia, para mis hijos. En otras palabras, Señor, yo anhelo un milagro en mi vida, porque el 7 abre la atmósfera de los milagros. Díselo ahí donde estás. Deja que el Señor te ministre, deja que el Señor aumente tu fe, deja que el Señor te hable, que te conforte, que te sostenga. Oh, Rabasore Kenda Rabash. Oh, Rabasera Kira Mana Basore Kenda Namashiri Kira Basora. Oh, Ramaskira Maha Namashanda Namasora. Deja que el Espíritu Santo, tú, Josué, trabaje ahora en lo imposible, porque Él es especialista en lo imposible. Puede hacer milagros creativos, formando órganos nuevos que los médicos han dicho que ya no funcionan en tu cuerpo. Él lo puede hacer si nosotros tan solo podemos creer. Y Señor, yo te pido que venga fe, fe para creer, fe para recibir, en el nombre de Jesús. No fue casualidad que el 7 estuviera desde el primer libro hasta el último, porque habla que Dios es el responsable de hacer lo imposible y de llevarnos a la meta. Él no va a dejar a nadie en el camino, a menos que tú decidas quedarte por decisión propia. Por eso esta mañana es para decirle: Señor, renueva mis fuerzas. Ayúdame en mi incredulidad, como lo hizo aquel hombre. Que yo vuelva a tener una fe de niño. Muchos dejaron la fe de niño porque fueron dañados. Pero puedes hoy volver a esa fe con la que un niño le cree a su padre.
no razona cómo van a llegar los alimentos. El niño de pecho no se estresa porque no va a haber pacha o no va a haber leche. El niño de pecho solo llora, gime y obtiene el alimento. Esa es la fe de un niño que le cree a su padre. Por eso volvamos a esa fe y dejemos que con esa fe experimentemos reposo todos los días. Vivamos en el día 7, en el reposo de Dios. Y vendrá salud interna y externa. Vendrán respuestas. Habrá cambios. Porque nuestro plan es llegar al final de la meta. Hermano amado, descanse en el Señor. Tome esa decisión de descansar en el Señor. Busque en su mente, su corazón, aquello que más lo ha desestabilizado en los últimos días. Y eso, entrégueselo al Señor. Con sus propias palabras, confiese: yo lo pongo en tus manos, Señor. Esa petición, ese problema, esa situación, esa enfermedad, la pongo en tus manos. Y reciba el reposo de Dios. Y así aprenderemos a vivir en el número 7. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.